me llamo Rafael Roca, Roca de apellido, pero no emparentado con el histórico. Mis abuelos fueron inmigrantes españoles. Yo nací en Buenos Aires y me vine acá a Roca ya después de haber estudiado en la Panamericana en Buenos Aires y después en la Cárcova y en la Manuel Belgrano. Acá tuve que reaprender en base a la morfología y a la naturaleza del sur, del nuevo lenguaje, emparentado con el arte contemporáneo, con lo que habían empezado a experimentar los artistas, escultores de la primera mitad del siglo XX. Yo nací en el 48. En el año 48, cuando ya todavía vivía Henry Moore, que fue el tipo que nos abrió los ojos sobre la naturaleza de la morfología, que no venía del pasado clásico grecorromano, sino que venía de la universalidad de las formas naturales. Una muestra la maravilla de la conjunción de los espacios y las formas, que lo tenemos incluso en el lenguaje que hacen los nuevos elementos plásticos, nuevos elementos sintéticos que nos da la tecnología nueva, que son verdaderos modelos de escultura como para estudiar. Este es un resultado de la casualidad. Es un plástico que fue derretido por el fuego y que adquirió de prestado un diseño escultórico que puede ser modelo de estudio para cualquiera de los escultores contemporáneos. Es un pedazo de nylon deformado por el fuego. ¿Cómo se podría traducir esto en un modelo tallado en mármol de 6 o 7 metros de altura? Y están las formas, por otro lado, las formas mecánicas, que son maravillosas si las vemos con ojos escultóricos, para traducir en grandes tamaños o en pequeños tamaños. En este sur patagónico podemos encontrar nuestro gran museo de arte, simplemente abriendo nuestros ojos y nuestra cabeza a la morfología de lo que nos rodea. Esta superposición de épocas y periodos anteriores a la presencia humana convive con nosotros en la ciudad y en la región. ¿Sí? Todo esto, antes de la formación de la cordillera de los Andes, era fondo de mar, y han quedado el registro de esa presencia marina con estos pequeños ejemplos de caracolas ya extintas de la época de los dinosaurios, que podemos encontrar que son una morfología que puede llegar a interpretarse escultóricamente con toda la riqueza morfológica que tiene. Todo esto hay que pensarlo siempre en otra dimensión, en otro tamaño y en otra función. Trasladado a otro material, al metal, a la piedra, al bronce, a la madera. Este es una filtración de plástico que por casualidad dio este resultado de tipo monumental. Esta astilla
parecía de una cabeza de caballo, pero que en realidad es totalmente casual. Es casual que nosotros veamos, proyectemos en ella la figura de un equino, pero en realidad no ha sido la intención del árbol, ha sido la intención del ojo. Las entrantes y las salientes son equivalentes.